Entonces, para continuar ya pues con el ejemplo del aprendizaje supervisado, que es el primero pues que pues como el que vamos a tocar en general, ¿sí? Es de lo siguiente, si ustedes recuerdan el ejemplo, se podía decir, por ejemplo, cómo el cerebro aprende a detectar algunas cosas, ¿cierto? Como los patrones, que si entra un uno sale un 2, que si entra un 2 sale un 4, que si entra un 6 sale un 12, y así sucesivamente, uno diciéndole lo que entra y lo que le sale, uno ya puede empezar como a predecir qué es lo que está pasando, en este caso que se está multiplicando el valor de entrada por 2, ¿cierto? Entonces, lo que Eso me vamos... sorprende, eso cómo aplica en la caja negra. Esa es mi duda más grande. Yo esa caja negra nunca la he entendido. Pero ya, o sea, vamos a ampliar la caja negra, o sea, lo que les expliqué ahorita previamente, que de las multiplicaciones, de las heurísticas, que las funciones de activación, lo vamos a ver acá. ¿Listo? Para eso entonces vamos a hacer una red neuronal más sencillita, la cual él aprenda a saber la tabla de la AND, o sea, la tabla lógica de la AND, ¿cierto? Que es que verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, falso. ¿Listo? ¿Ah? Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Eso. Entonces, la red neuronal va a aprender eso. Y a partir de ese ejemplo, vamos a partir la ampliación de la caja negra. Y después vamos a hacer otro ejemplo, que es el de un semáforo, que como, pues que es aplicado pues al proyecto, pero de una manera muy simple, de cómo la red neuronal sabe cuándo es que arranca el carro y cuándo para. ¿Sí? Pero pues para eso ya les voy a mostrar. Es algo muy sencillo, ¿listo? Entonces, muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir acá un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces vamos a esta parte acá superior y le decimos Neurop Project, ¿listo? Archivo, nuevo proyecto. Y le damos Neurop Project. Nuevo proyecto. Pipe, el micrófono. Ah, Entra el micrófono. ah. Entonces ahorita vamos a pillar, vamos a colocarle un nombre, no sé, primera red. No le puse ya. Primera red. Bueno, coloquémosle ant. Bien. Y entonces cuando le damos eso, él nos crea estas tres carpeticas. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a recordar algo. Entonces, vamos a abrirnos por acá Paint. Entonces vamos a recordar ¿qué? La tabla lógica de la AND, ¿cierto? Voy a colocar acá. Entonces, la tabla de la AND, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la tabla de la AND? Que verdadero y verdadero nos da verdadero. Verdadero y falso nos da falso. Falso con falso nos da falso y falso... Ah, no, perdón, acá falso verdadero y acá falso falso. Es lo mismo. Pero en conclusión, lo que nos importa acá es saber que las que son verdaderas son aquellas que las dos entradas son verdaderas y las otras son falsas, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de lo siguiente. ¿Cuántas entradas hay? Dos entradas. ¿Y cuántas salidas esperamos? Una. Listo. La capa de entrada de las redes neuronales, en este caso, son las entradas de la AND, ¿cierto? Y la salida va a ser el valor que corresponde, ¿cierto? Entonces, tenemos capa de entrada y capa de salida, ¿listo? Y ya lo otro son las capas, ¿cómo se llaman? Ocultas, muy bien, Agüero. Entonces, vamos a crear, ¿qué? Una nueva, a ustedes no les va a aparecer esto, entonces le van a dar en otra, y utilizan la que dice Neural Network, ¿listo? Y ahí le vamos a colocar un nombre, entonces yo le voy a colocar Artificial Neural Network de la AND, ¿listo? Bueno, ¿se acuerdan de lo del perceptrón y eso? ¿Qué es el perceptrón? Es la neurona. Entonces, en este caso, nuestra red va a tener múltiples neuronas y en múltiples capas, ¿cierto? Porque va a tener la entrada, la intermedia y la salida. Entonces, para eso vamos a llamar a multilayer perceptron, ¿sí? O
sea, múltiples neuronas en múltiples capas. ¿Listo? Continuamos. Entonces acá viene algo que es lo que les decía. ¿Cuántas entradas tiene a la red neuronal? Tiene 2. Listo. ¿Cuántas de salida tienen? Ya vamos para las ocultas. ¿Cuántas de salida tienen? Listo. Entonces acá viene algo que es importante. El cálculo de las ocultas. Según los expertos, eso depende de su problema. ¿Me van a entender? No hay una fórmula estandarizada que diga este número se determina con tal modelo matemático. No. ¿Sí? Hay una fórmula que es la general, pero usted puede probar con otros valores. ¿Me van a entender? La fórmula que por lo general funciona, pero como les digo, no es la última palabra, es la siguiente. Se les voy a copiar por acá. Entonces, el número de... Listo, entonces, capas ocultas, entonces, no sé, ocultas. El número de capas ocultas puede determinarse de esta manera. ¿Cómo? Es que está... Ay, ¿dónde es que está esta cosa? Bueno. No están las otras opciones. Más ocasiones de ojos con tu detrás de la que Estas. pues no sé, sí. Ahí se tiene que escribir. Sí, sí es posible. Pero no, si no, no, tranquilo. O si no se las digo pues acá. No que quería que quedaran en el video. Porque abajo creo que me puedo conseguir una tableta de mi lápiz y puedo escribirlo acá. No, pero solo es estado por manita, pero bien. O sea, el número de capas ocultas es el número capa neuronas de entrada. Esto acá. Esto es número de neuronas en capa oculta es igual a el número de neuronas de entrada más el número de neuronas de salida, y todo esto lo dividimos entre 2. ¿Listo? Entonces ese es el número de neuronas en la capa oculta. Entonces, pues para este caso, ¿cuántas tenemos? Entonces, 2 más 1 son 3, ¿cierto? Bueno, y espera, acá me falta algo. Y todo eso, bueno, ahí medio, le sumamos 1. ¿Listo? Entonces acá sería 2 más 1 son 3, dividido 2 son 1, 5. Vamos a hacerle el techo. O sea, aproximar al mayor siguiente, al entero siguiente. Sería en este caso 2. Más 1 son 3. ¿Listo? Entonces, en este caso... Pregunta ahí. ¿Eso en qué influye? Digamos, si yo le pongo muchas o le pongo pocas. Digamos, si es muy fácil de leer, si yo le pongo muchas, o si es muy complejo, le pongo pocas, ¿o qué? Haga de cuenta, o sea, yo como lo entendería, puede que me equivoque, es lo que yo le decía del acorde de la guitarra. Si usted tiene muchas neuronas que tienen que actuar para que usted mueva un dedo a otro, usted va a tardar más. Si en cambio usted tiene pocas neuronas que hagan la misma función. Es más o menos como lo que yo entiendo. Puede que, sí, con más se obtengan los mismos valores, pero como ya hablando pues del costo computacional, si usted coloca a mirar, se hacen multiplicaciones y sumatorias. Es más fácil hacer, por ejemplo, por 3 neuronas multiplicaciones y sumatorias que por 20 neuronas multiplicaciones y sumatorias. Entonces yo creo que por ahí se puede ir. En este caso nos dio que eran 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la función de activación? Está la simoidea y en este caso la tangencial. En este caso vamos a dejar la simoidea. ¿Y se acuerdan ¿de qué? Del momento. No sé.
ahí sí no sé, ahí sí no les sé decir. Entonces, hay por ejemplo, lo de, esto es de pronto algo nuevo que aparece ahí, que es lo de la, la regla de aprendizaje. Entonces, en la regla de aprendizaje, esto es en el entrenamiento, es que o sea, ese empieza a entrenarse y al final dice, listo, estoy entrenado. O sea, como que usted tiene que aprender a hacer 31. Y él dice, listo, ya hago las 31. Pero mentiras que se mantiene un error. ¿Vamos a entender? O sea, no, las estaba haciendo era con, no sé, con la rodilla. Bueno, con la mano, por ejemplo. No, ya sé hacer. Pero entonces ahí mismo le dice, el aprendiz le dice, no, oigan a eso es con el pie. ¿Vamos a entender? Entonces, en ese primer caso, ese man tenía un error. ¿Sí o qué? Ese error es cuantificable, o sea, es matemático. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la regla de aprendizaje, es que ese man se retroalimente. Vamos a entender como que, no, usted se equivocó, otra vez arranque. Vamos a entender. Entonces él ya dice, ya la empieza a hacer, pero es con el muslo. No, señor, eso no es así. Entonces, cada vez que él aprende y dice que ya está entrenado, él se devuelve o sea, si el error se mantiene y dice, no, usted todavía tiene un error muy grande, no, vuelva y entrénese. Entonces, cada vez lo que se dice que vuelva a entrénese se llama el backpropagation en este caso. Yo ahorita les hablaba también que había algo que era el momentum, ¿se acuerdan? Entonces, si ese mantiene un buen momentum, pues él se va a acordar de cómo lo estaba haciendo anteriormente. Y entonces él con eso puede tomar decisiones de seguir así o antes al contrario de no hacerlo así. Lo que yo les decía, que eso según el caso, que uno tiene que empezar a probar. Esto muchas veces, lastimosamente, es de ensayo y error, muchachos. ¿Listo? Muchos de ensayo y error. No es que exista una fórmula que diga cuántas neuronas son la capa oculta, de cuánto es el momento, de cuánto es la tasa de aprendizaje. No. Uno busca ideales, pero de resto es experimentación. En este caso le vamos a hacer que es con backpropagation, sin momentum, y le damos que finish. En este caso, cuando ustedes ya le den aceptar, van a poder ver que está la red neuronal. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos lo que son la capa de entrada, ¿sí? La capa oculta y la capa de salida, que solo tiene una neurona. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntan, ¿y estos manes quiénes son? Estas neuronas se llaman vías, con B, B-I-A-S, vías. Esto lo que hace es como contribuir un poco a compensar los pesos, ¿no? Y ahorita van a ver como su funcionamiento. Lo que hace es como medio equilibrar las cosas. ¿Vamos a entender? Cuando vemos el proceso matemático, que lo vamos a hacer de una manera ágil, van a ver que esta juega un papel fundamental. ¿Listo? O sea, esta casi que como que equilibra las cosas. Estas neuronas, las vías. Bien, entonces, ya teniéndola así, ya tenemos la estructura. Ahorita hay que decirle, hay que entrenarla. Pero para entrenarla, ¿qué tipo de aprendizaje es este? ¿Supervisado o no supervisado? Es supervisado. Entonces hay que decirle por medio de un dataset qué cosas son las que tiene que aprender. Entonces para eso vamos a abrir un bloc de notas y vamos a decirle las cosas. O sea, le vamos a enseñar qué es la tabla del 1 y la tabla de la I. Y que ella empieza a detectar cuáles son las cosas. ¿Vamos a entender? Entonces en este caso vamos a decir que vamos a estar separados por comas, ¿listo? Entonces que entra un 1 y otro 1 y sale un 1. Enter. Ahora, entra, pues recordemos ahí, que entra un 1 y un 0 y sale ¿qué? Un 0. Entra un 0 y un 1 y sale un 0. Entra un 0 con otro 0 y sale otro 0. ¿Listo? Entonces ahí creamos el dataset. Entonces vamos a guardarlo en un lugar pues ahí pues accesible. En este caso lo voy a colocar en entrenamiento. Tabla de la ANT y lo guardamos. ¿Listo?
vamos hasta ahí, ¿cierto? Ahorita, si ustedes ven, él acá tiene como o sea, los datos de entrenamiento en esa carpetica. Entonces ahí le vamos a dar clic derecho, le decimos New, ustedes le dan Other y ahí vamos a buscar el que dice Dataset. ¿Listo? Y le damos Siguiente. Le vamos a colocar en este caso un nombre que sería entrenamiento, ¿sí? De la ANT. Como les decía, este es un entrenamiento supervisado, pero también existe el no supervisado, porque recuerde que el no supervisado, él sí necesita entradas, pero no mira salidas. En cambio, el supervisado le estamos dando entradas y salidas. ¿Listo? En este caso, la pregunta es, del dataset que va a leer, ¿cuántas son entradas? ¿Cuántas? En este caso son 2. ¿Y cuántas salidas? Es una, ¿cierto? Entonces acá le decimos que una. Y le decimos que cargue el dataset. En este caso, vamos a buscarlo. Y estás. Acá está, entrenamiento de la tabla AND, que fue el que hicimos. Están delimitados por comas, ¿cierto? Listo. Y eso pues si tuviera pues algo de nombres de columnas y toda la cosa. Listo. Si ustedes ven ahí se cargó el dataset, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer lo chévere, que es el entrenamiento. Entonces, nos paramos acá, ¿cierto? Tenemos que ver la pantalla en este sentido. Y desde acá llegamos y arrastramos el entrenamiento y se lo colocamos aquí. Y al final nos tiene que aparecer el nombre pues del entrenamiento. ¿Listo? Claro, eso está ahí. Bien. Ahorita vamos a darle acá donde dice train. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer eso? A entrenar. En este caso, ¿se acuerdan? Bueno, entonces primero, las redes neuronales pues tienen un margen de error, como todo, ¿cierto? Entonces en este caso, entre más pequeño sea el margen de error, más precisa va a ser la respuesta. Entonces en este caso, vamos a colocar un valor prudentemente pequeño, ¿cierto? Como estos entrenamientos, es como yo le dijera, Pablo, vaya, dele 20 vueltas a la cancha. Entonces, uno pues puede decirle lo siguiente, de 20 vueltas o vaya a darle vueltas a la cancha hasta que aprenda a andar con el balón sin mirar al piso, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo puedo decirle esas dos cosas. La primera es que yo le diga, de 20 vueltas y no se aprendió, o entrene hasta que usted tenga un error de 0.001. ¿Sí o qué? Entonces, en este caso lo vamos a dejar así, sin límite de iteraciones, pero hay unos casos en los que sí necesitamos porque, o sea, es tan grande esa vuelta que como que no, mira a ver hasta dónde puede entrenar, así sea que yo lo dejo estar entrenando toda la noche y mañana me levanto, hasta donde llegue. ¿Vamos a entender? Bien. Pero es lo que primero ocurra, el error o el límite máximo. Sí, lo primero que pase. Que llegue al error que yo le dije. Si le activo el límite máximo de iteraciones, eso es lo primero que ocurre a los dos. No. Es obligatorio siempre el máximo ahí. O sea, si primero llega el máximo error, ya. Las otras iteraciones, pues no las va a hacer. ¿Vamos a entender? Pero hay unos casos en los que el error usted se lo puso tan pequeño que usted sabe que no va a alcanzar a llegar, pues usted dice, yo quiero dejarlo trabajar hasta donde quiera, él se va. Hasta la iteración 13.000. Entonces uno ya le coloca ese límite. Bueno, ¿se acuerdan de la tasa de aprendizaje? Sí, señor. ¿Se acuerda del hombre de negro que le borraba la memoria? Entonces acá usted ya mirarán si de punto 2, de punto 7, lo que quiera. Y lo otro, lo del momento, si tiene en cuenta como los valores anteriores y a partir de... Listo, ¿qué más? No, ya. Ya por acá lo que tenemos es el... ¿Qué? Ah, bueno, no. Pasa por su pantalla y le cuadra. Espera que... Creo que la resolución. Un momentico porque... Ese momento de 0,7 representaría el 70% de la información sobre... Sí, o sea, empieza a mirar el 70% anterior. En este caso va a mirar el 70% y la tasa de aprendizaje es del 20%. Bueno, espere que no me deja.
qué triste. Justo los botones. Bueno, muestra a ver si por los tabs me voy. Tan, tan, tan. Y si ustedes ven abajo, dice lo que dice training, si no estoy mal. Y él ahí mismo lo que empieza a hacer es, en esta gráfica vemos cómo empieza a caer la curva de aprendizaje. Vamos a entender, o sea, lo que está haciendo ahí es reentrenándose, entrenándose, y el error va cayendo. O sea, lo que está haciendo es como alimentándose. O sea, esa caja negra la que no aprieta. Y muestra el Ya vamos para allá. O sea, ahí lo que está haciendo es entrenándose. Ya vamos para allá. O sea, vamos a ver qué es lo que sale. En este caso, esta es la gráfica del aprendizaje. O sea, en un principio, como arrancó, el error lo tenía por 0.09 y ya como cayó. De por sí los aprendizajes siempre tienen estas curvas de acá. ¿Sí? Va cayendo. Pero al final, ya vamos pues para la caja negra. Listo. Ahí está el modelo ya entrenado. Si ustedes se paran acá, en esta parte de aquí, espere que no entiendo qué pasó acá. Bueno, vamos a ver si la red sí que viene entrenada, pero ya nos vamos a meter a la caja negra. Listo. Entonces, vamos a decirle a este man, acá donde dice set in, le vamos a dar unas entradas. En este caso le vamos a decir que 1 espacio y 1, ¿qué sería? Entonces acá vemos que sale 0.94, o sea, casi que 1, ¿cierto? Bien, pero si le meto por ejemplo 0, espacio 0, debe aparecer que al final sale ¿qué? Un 0. Entonces, claro hasta ahí, porque si le meto otro 0 con un 1, ¿qué va a pasar? Va a dar 0.045 y si le meto la otra combinación que me falta es 1, 0, también me va a decir que es 0.048. ¿En cuál? La punto 6 de qué? No, pero mira, 0.048. Ah, sí. Pues da que no llega ni al punto 1. ¿Qué pasó? El abuelo que nada. Entonces, ahorita sí, teniéndola ya entrenada, vamos a ver la magia. ¿Listo? Vamos a ver la magia. Entonces, si ustedes se paran en esta neurona de acá, dándole clic en esta, no, eso es la dendrita. ¿Sí o qué? O el axón, dendrita. ¿Qué? ¿El final? No, el que apenas le está entrando a esto. Sí, dendrita. La dendrita. Entonces, si nos paramos en la dendrita, ustedes ven acá que hay algo que es el peso, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa? Yo ya tenía una red neuronal creada, pues la misma, sino que como esto calcula unos pesos y las diapositivas las hice con esos pesos, pero es la misma cosa. Se los voy a mostrar acá. Está acá. Así que 1 y 1. Acá. Listo. Yo estoy parado acá. ¿La entrenó con qué falta? Lo mismo. ¿Es lo mismo? O sea, lo entrené con lo mismo. Sino que los pesos Son aleatorios. varían. Sí, lo que les decía, son aleatorios. Pero él encuentra unos pesos que, uy, sí, bien. Entonces, a partir de eso, toma ya el resultado. Sino que abro esta por lo que el ejemplo. O sea, yo metí esto en Excel y después lo metí en Wolfram para que ustedes vieran. Entonces está con estos valores. Entonces por eso no lo puedo hacer con los que se acaban de entrenar. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso, si ustedes ven de esta neurona a esta, está llegando ¿qué? Un valor de menos 1.43. Entonces, ¿cómo así? Entrada es 1 por 1.43 da 1.43. Ahora, esta acá, 1 por el peso, que es menos 1.18, ¿cuánto da? Menos 1.18. Pero entonces vamos a ver esos valores bien en esta parte de acá.
Entonces acá es donde vamos, ¿cierto? Entonces está menos 1.47, que es esta con esta. Llegan a este circulito verde. ¿Listo? Entonces ahí va ese valor. Ahora, si miramos esta conexión de acá, tiene otro valor, otro peso, que es 1 por menos 1.18. Entonces, y ya luego de eso tenemos de esta neurona acá, de la vías, que es 0.51. Si ven de que las otras eran negativas, estas como positivas, eso es como lo que yo les digo que es como el contrapeso. Entonces, viene lo que es interesante. Eso mismo, pues yo lo hice sumar con las que llegaban acá y con las que llegaban acá. Entonces, menos 1.43, menos 1.18 y menos 0.51 son las que llegaban hasta acá, ¿cierto? Ese valor es el que está acá. Y yo que les dije que era lo que pasaba en cada neurona con los pesos. Se sumaban, Se suman y además de eso, ¿qué hay que hacer? se multiplicaban. Eso, entonces acá, vamos acá. Ya está este por el peso. Y acá tenemos que esa multiplicación se va sumando, es acumulativa. Entonces, en este caso, ese valor lo vamos a ver acá. Esa multiplicación y esa suma, esas multiplicaciones de los pesos y las heurísticas, las sumamos y nos da este valor. ¿Sí o qué? Bien. Teniendo ese valor, estamos apenas en el puntico verde. ¿Listo? O sea, ahí en el preproceso. ¿Esa qué función es? ¿Cómo es que se llama esa función? Recordemos la función de propagación. ¿Se acuerdan? Propagación o ponderación. Esta multiplicación con esa sumatoria. ¿Listo? Bien. Entonces, ahorita ya teniendo la función de propagación, ahorita hay que calcular ¿qué? La función de activación. Entonces, la función de activación, que es este valor que viene acá, ese valor que queda ahí se va por la función de activación. La función de activación, en este caso, ¿cuál fue la que le dijimos? Logarítmica. ¿Sí o qué? Entonces, si ustedes buscan, o como dice acá la fórmula, la función logarítmica es 1 sobre 1 más Euler a la menos el valor. Entonces, acá eso fue lo que metimos en Wolfram, metimos la ecuación que se ve acá, ¿cierto? Donde x es ¿qué? El valor que tenemos acá. En este caso es 2.10. Al computar eso, o que esté menos y esté menos, ahí opera. ¿Listo? Entonces, como valor tenemos que es ¿qué? 0.1085, ¿cierto? Y si ustedes ven, acá tenemos 10,9. O sea, aproximo ese 85 a 9, ¿cierto? Y ahí es donde está este valor. ¿Vamos a entender? Entonces ahí vemos la función de propagación con la función de activación. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, acá están todos los pesos de cada una de las neuronas, o sea, todos los valores, estos tres de acá son estos de acá, estos tres de acá son de acá, estos tres son de acá, pues los que llegan a este puntito. Y después, cuando pasan por la función de activación, estos y estos valores ya o sea, se meten allá a esta ecuación y eso es lo que acá resulta. Y ese resultado se le hace la misma operación al Sí, señor. Pero con el peso pero con el peso que tienen ahí. En este caso, miras que este tiene otro peso, que es de menos 1.86. Que es el peso que salió de la operación. del después de entrenamiento, ese- ¿cierto? Venga, ¿y cuál es la heurística ahí? Esta es la heurística ¿Y ese valor de dónde es que sale? de los entrenamientos. O sea, él casi que se va ajustando. ¿Se acuerdan de lo del error? Como que decía, no, estoy súper alejado. O sea, no me está dando. Porque él empieza casi que por fuerza bruta, Sí, fue empiezas como a ajustarse, ¿vamos a entender? A buscar valores que lleguen a ese camino. ¿Vamos a entender? O sea, lo que está haciendo ahí es aprender a tocar guitarra, y no, acá no, este dedo no. No muevo este dedo, sino que muevo este otro. Entonces al final está creando es un camino. Y al final, cuando lleguen esos valores, va a aparecer ya la respuesta, es en base a las multiplicaciones, a las sumatorias y a las funciones de activación. ¿Vieron cómo funciona la caja negra? Sí. Sí. Ya ahorita ya entendieron que la función de propagación, la Pero activación y las la salida. ecuaciones son siempre iguales. ¿Cuál? O sea, si yo hago un algoritmo
que no me reconozca el 1 y el 0, sino que me reconozca el abecedario, ¿utilizaría las mismas funciones que estoy utilizando en este caso o no? O sea, en general siempre en las redes neuronales están en estas, las simples, están las funciones de propagación y de activación, ¿sí? Porque en los otros tipos de redes neuronales, por ejemplo las convolucionales, existen son convoluciones. Pero en este caso hay que partir entendiendo estas para entender lo otro, porque es de las mismas filosofías. Están las funciones de activación y en vez de las de propagación son las convoluciones. Pregunta seria, ¿este software que estamos utilizando funciona para redes muy grandes o solo chiquitas? No funciona para grandes, porque ya si nos da el tiempo podemos hacer o sea, acá este es un ejemplo súper sencillo, súper bobo, pues hoy sí, pero por ejemplo podemos hacer un ejemplo, podemos hacer dos. El primero es con un dataset que es de un hospital, el cual dan unas características y dicen si una persona tiene enfermedad o no. Y el otro dataset es sobre clasificación de música, que a partir de una canción sacan, por ejemplo, duración de la canción, revoluciones por minuto, frecuencias promedio, cosas de ese estilo, y a partir de eso dice, esa canción hace parte del género urbano, esa canción hace parte del género clásico, y así Entonces vamos a sucesivamente. utilizar esta herramienta para el No, proyecto. no, esta es para el prototipado, para entenderlas. Y digamos, si con esta herramienta, por ejemplo, si uno quiere crear un servicio, porque eso ya es fácil. Sí, entonces viene lo siguiente. Esta herramienta está en Java. Lo que hizo Hyper fue descargar las librerías para Java. Uno si quiere puede dar la red neuronal por código y la puede entrenar por código Desde Java. desde Java. ¿Pero creando estructuras o con la librería? ¿O qué? ¿No creando estructuras? No, usted le dice por métodos. Créeme una red con tantas neuronas de entrada y así. O sea, ya estirando el código. Y lo otro es que esto genera un archivo. Y ese archivo es como un archivo binario. Entonces usted lo puede cargar y le puede mandar allá, o sea, usted le manda esos valores. Se llama un método que le dice, cárgueme el archivo binario de la red neuronal. Y usted le manda, ¿cuántas entradas? Pum, él mismo le saca este valor. ¿Vamos a entender? Bien. Claro este ejemplo. Vamos entonces ahorita a hacer el siguiente ejemplo, que es el del semáforo, y pues con eso acabamos la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el del semáforo, que es ya aplicarlo a nuestro proyecto. ¿Listo? Pero pues de una forma muy sencilla. En este caso vamos a crear otro proyecto, NeuroProject, y lo vamos a llamar semáforo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta red neuronal? Va a llegar y le vamos a dar el estado de las 3 bombillas del semáforo, ¿cierto? En este caso, de la roja, amarilla y verde. Y además de eso, le vamos a decir si me prendo ya el carro o si me quedo quieto. Entonces, pregunta, ¿cuántas entradas tiene la red neuronal? 3. ¿Y cuántas salidas? Entonces, 3 bombillas y una salida. En este caso, quédese donde está, prepárese para arrancar y el arranque, ¿cierto? Bien, y la otra es arranque o quieto. Entonces, en este caso, le decimos nueva red neuronal, lo mismo, Multilayer Perceptron, y acá la vamos a llamar entonces Artificial Neural Network semáforo. Listo, entonces ¿cuántas neuronas de entrada? 3. ¿Cuántas neuronas ocultas? Entonces sería 3 más 1, 4. Divido 2, 2 más 1, 3. Como les digo, eso no es la última palabra. Ustedes pueden probar con más y también les puede dar. ¿Y cuántas neuronas de salida? 1. ¿Se acuerda de las neuronas de vías? Las otras que aparecen extras. Uno acá si quiere se las puede quitar. Listo. Acá podemos utilizar la sigmoidea o la tangencial. Ustedes, como les digo, hay casos en los que funciona mejor una que otra. Voy a dar la sigmoidea y la vamos a dejar backpropagation.
pero también podría ser backpropagation con momentum. Listo. Ya es según su caso. Listo. En este caso ya tenemos las luces, o sea, rojo, amarillo y verde, que son las de entrada, las neuronas intermedias y una salida. Si me prendo o me quedo quieto. Vamos entonces a crear el dataset. Entonces, ¿qué sería? Digamos que la primera posición es roja, después amarillo, después verde. Entonces, está prendido el rojo, pero está apagado el amarillo y está apagado el verde. Entonces, ¿qué debo hacer? Me quedo quieto. Entonces le voy a colocar un 0. Listo. Está en rojo apagado, amarillo prendido, pero verde apagado. Entonces, ¿qué va a hacer? Quedarme quieto. Ahora, rojo apagado, amarillo apagado, verde prendido, ¿qué hago? Me muevo. Listo, entonces en este caso guardemos. Entonces vamos a colocar acá dataset, semáforo. Listo. Vamos entonces a crear el dataset y le decimos entrenamiento semáforo. Es supervisado. ¿Cuántas neuronas de entrada? 3, de salida 1. Y vamos a cargar entonces el dataset. Dataset semáforo. Listo. Están separados por comas y finish. Entonces, ¿cómo hacemos el entrenamiento? Abrimos el modelito y corremos el dataset ahí sobre esta parte de entrada y le decimos training, ¿cierto? Le decimos el número máximo de error, en este caso 0.001, el learning rate, si quiere lo podemos cambiar, por ejemplo yo lo voy a colocar en 4 en este caso, cross validation y que arranque a entrenar y eso empieza pues ahí a generar su curva. Listo. En este caso ya entrenó, ¿cierto? Hay posibilidad de... ¿Cómo? Verde y rojo prendidos, no hay posibilidad. Pero vamos a hacerle esa prueba. Por ejemplo, entonces, está en rojo, pero amarillo apagado y verde apagado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se queda quieto. Y vamos a colocarle rojo apagado, amarillo prendido, pero verde apagado. Se queda ahí quieto. El otro es rojo apagado, verde, amarillo apagado y verde prendido. Se prende el carro. Y vamos a poner la combinación. Entonces, por ejemplo, rojo prendido, amarillo apagado, bueno no, amarillo prendido y verde apagado. ¿Se debe mover? No, señor, no se debe mover. Usted es el que se los pasan los semáforos cuando están ya en amarillo. En amarillo. Bueno, listo. Entonces, ahorita, el otro caso es en el que, un caso pues súper raro es que esté en rojo prendido, amarillo prendido y verde prendido. ¿Qué debería pasar? Pues, Nada. Nosotros también le metemos los 3 ceros y eso no... sí. Ah, mira, pues sí, ¿Qué? sí le pasó. No pasa. Póngale esto. Porque es 0.2. Para nosotros Pero no ya. Espera, Es que nosotros por decir acá. Coloqué 1, 0, 1 y verás. Vamos a mirarlo. 1, 0, 1. pasar el semáforo. Ahí sí está raro. Pero entonces, pero mi pregunta es, ¿ustedes qué harían en ese momento? Yo sí. Miro para los lados. Si uno aquí es muy difícil decir para usted qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya en ese caso, usted le puede decir en el dataset, si está el rojo prendido y el verde está prendido, no se mueve. Usted dígale eso usted. O sea, no espere que el sistema, si usted no le dijo, Esa respuesta se fue no supervisada. no es que no haya sido no supervisa, bueno, se podría decir, porque el man no sabía, o sea, él solo conoce unos casos. Él trató de hacer una predicción, pero ahí lo que pesó más fue que, está el verde prendido. Si está el verde prendido es porque sigo. ¿Vamos a entender? Sí, Es eso. Coloquemos todo en 1.
El 1 no debe funcionar. 0,1.75. Si todo está en 1 no debe funcionar porque van a pesar ¿qué? Más los dos de rojo y amarillo versus el verde. ¿Sí o qué? En cambio, si colocamos que está el rojo apagado, pero amarillo prendido y verde prendido, amarillo prendido, verde prendido, lo más probable es que sí se va a mover. Entonces acá vemos de que acá pesa más amarillo-verde a comparación de rojo. ¿Listo? ¿Claro esa parte ahí? Pero es que esta información está bruta. Pues un poquito más, 3.500 interacciones. Bien, entonces pues digamos que ya otras cosas que si quieren las pueden cacharrear o si quieren también podemos sacar un espacio luego es utilizar redes neuronales, pero digamos ya en otros casos. Pues en este caso, como estamos metidos en la parte de señales de tránsito, pues no vamos a abordar mucho en este tipo. Pero si ustedes quieren cacharrear un poquito más y por ejemplo en la parte médica que yo les decía que funciona mucho, hay unas páginas, unos bancos de datasets donde pueden sacar información. Entonces, datasets, está. Es que este es verde, este es amarillo, este es rojo. Por eso. Si está verde y los otros están apagados, si está prendido. ¿En dónde? Si es verde. El verde apagado, amarillo prendido y rojo apagado. Y el rojo prendido. Datasets. No sé. No, yo la quiero. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar algo, no sé, con Se debería de ser una máquina que detecte grillas. health. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, en esta página hay una gran cantidad de datasets y acá uno puede mirar diferentes datos que uno sería pues como interesante. Como les decía, acá uno puede encontrar cosas de enfermedades y cosas pues de ese estilo y uno poder empezar a decir, ese dataset que tiene, qué características, por ejemplo, tenía la paciente y si estaba enferma o estaba sana. Entonces ya es de uno jugar con eso. ¿Cómo se daría ahí el procesamiento de la máquina para que aprenda pero con imágenes? Ajá. ¿Qué le enviaría? ¿Las matrices y que comience a mirar los colores o qué? Esas son las convolucionales, que esas pues para donde vamos. O sea que con los convolucionales se podría hacer por ejemplo, el detector de personas negras y blancas. Pues eso es racismo, pero podría ser con eso. Podría ser más bien la detección de las señales amarillas y rojas. Pero es que yo tengo que se me ocurrió un proyecto mucho más bonito. Pero es como tal eso. Pero ya luego podemos pues ya ampliar un poco. Pero, por ejemplo, anteriormente las redes neuronales con las imágenes eran utilizadas con esto. ¿Por qué? Imagínese usted que existen unos pajaritos que son de la misma familia, pero digamos de diferente especie. Pues creo que es así la clasificación. Hay unos que digamos son azules en su 80% y en el 20% restante son cafés, ¿cierto? Bien, esa es una familia, digamos que es la familia tipo A. Pero hay otra familia que son 50% azules y 50% cafés, esa es la familia B. Y hay otra familia que son 20% azules y 80% cafés. Entonces digamos que a ustedes se les pide que desarrollen una red neuronal que clasifique esa familia de pajaritos. Entonces, ¿ustedes qué datos tendrían en cuenta? Serían dos entradas. Dos entradas, ¿cuáles son? Porcentaje azul, porcentaje de café. Entonces, por ejemplo, eso usted lo puede sacar con el procesamiento de imágenes. ¿Se acuerda que dejamos una vez una tarea, espero que la hayan hecho, que era el porcentaje de qué color, o sea, de la imagen, perdón, el porcentaje del color que había en esa imagen? Creo que alguien lo hizo, si no estoy mal, pero alguien creo que la hizo. Jaime ve. Ahí ve. Entonces, por ejemplo, esos valores uno los podría extraer y esos valores son los que entrarían a la red neuronal. ¿Me van a entender? Entonces, uno por procesamiento de imágenes puede sacar características y perfectamente uno dice, hay tanto porcentaje azul y monté esto, le funciona. Pero hay otros tipos de redes que también abordan esos problemas de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, lo que voy acá es que uno no se puede casar con una técnica. Puede que a Apolo le funcione muy bien este tipo de redes para
el ejemplo de los pájaros, pero a Luis puede que no le funcionen este tipo de redes para hacer clasificación de terrenos. ¿Me va a entender? Eso muchas veces es ya pues como de uno entrar a indagar y a investigar un poco, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso era como tal lo que les quería mostrar. Como les digo, esto genera un archivo en Java que uno le puede importar ya a un proyecto propio y a partir de eso uno le puede mandar la información. ¿Me va a entender? Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos a el proyecto de los huevos y